Hola, buenas tardes. Hola, hola. Ley 19.300, que es la ley de medio ambiente. Déjenme abrir Y ahora sí. Entonces estamos viendo la ley 19.300, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la ley 19.300? Esta fue, el nombre original se llama ley 19.300, ¿ya? Es la ley sobre bases generales del medio ambiente, ¿ya? Fue promulgada el 1 de marzo del 94 y se publicó el 9 de marzo del 94. ¿Qué es lo que dice esta ley? Hoy día se le conoce también como la última modificación. Cuando se le hace una modificación a una ley, se le llama por otro nombre. Hoy algunos la conocen como ley 20.417, que vendría siendo eso que está ahí. Pero la ley original es la 19.300, ¿ya? Se llama Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Aunque usted no lo crean, esta ley está basada en la Constitución del 80, ¿ya? Porque la Constitución del 80, en un artículo, dice que todo ciudadano tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Entonces, en base a ese artículo de la Constitución del 80, nace esta ley. ¿Qué es lo que dice? El artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente dice: el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales se establezcan sobre la materia, como las normas primarias, las normas secundarias, ¿cierto? Ya lo que vaya a decretar, por ejemplo, una resolución ambiental de un proyecto. Esas son otras cosas independientes de lo que diga la ley. Artículo 2 dice: para todos los efectos legales se entenderá por, y hay definiciones. Para que todos entiendan la ley tienen que haber definiciones de conceptos básicos. Algunos de ustedes ya los conocen. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la biodiversidad o diversidad biológica? Es la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas, ¿ya? Después dice, ¿qué es lo que es la biotecnología? Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos, ¿ya? La biotecnología es la que se encarga, por ejemplo, de generar alimentos transgénicos o modificados genéticamente. Ojo que cuando se trata con alimentos o especies transgénica, no, la idea no es perjudicar al ser humano, por ningún motivo. Lo que pasa es que hay cosas que obviamente se ha demostrado con el tiempo que hacen mal, pero la idea de la biotecnología no es dañar las comidas, sino mejorarlas o aumentar su productividad o darle más larga vida, ¿entienden? No es para perjudicar al ser humano. Ahora, que esos cambios artificiales que el hombre hace con ciertas especies puedan provocar daño, esa es otra cosa, ¿ya? ¿Qué es lo que es el cambio climático? Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, ¿ya?
O sea, este puro aspecto de la ley te indica que no toda la culpa del cambio climático es del ser humano, ¿ya? Por eso dice, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Eso sería un debate largo entrar a discutirlo, pero el tema es que incorpora el concepto natural de cambio climático, ¿ya? Porque según la historia hemos tenido muchos cambios climáticos. Por ejemplo, en la Edad Media, la temperatura en el planeta y en Europa específicamente era alrededor de 3 a 3 grados más que la actual. De hecho, habían viñas alrededor de Londres, ¿ya? Y todavía se conservan eh, las calles, Vineyard, no sé cuánto, o sea, había viñas alrededor de Londres. Hoy en día es imposible tener viñas alrededor de Londres. O sea, tenía un clima muy parecido al de Casablanca, Londres, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea. Como había tanta abundancia de vegetación y de ganadería, había mucha riqueza, y fue en esa época cuando se construyeron las grandes catedrales en Europa. ¿Qué es lo que es conservación del patrimonio ambiental? El uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Entonces, uno declara, por ejemplo, como patrimonio ambiental a la reserva de la Campana, ¿ya? Para que haya un aprovechamiento racional de los recursos naturales de la Campana para las futuras generaciones. Tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, ¿ya? Dice, voy a repetirlo, el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Entonces, hay lugares donde está el bosque esclerófilo, o sea, la sexta región, región metropolitana y quinta región, que se conservan como patrimonio de la humanidad, patrimonio en cuanto a recurso natural. Entonces se cuidan, como las reservas que hay, por ejemplo, en el Parque La Campana les explicaba, la reserva del lago Peñuela, ¿ya? Son reservas que conservan y se prohíbe, por ejemplo, su talado o ciertas construcciones o proyectos dentro de esas reservas justamente para resguardar este patrimonio. ¿Qué es lo que es contaminación? Según la ley, es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores, según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber una norma para hablar de contaminación. Voy a repetir eso. Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de estos en concentraciones o concentraciones y a su vez permanencia de estas concentraciones superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente, ¿ya? O sea, el tóxico o el que yo considero contaminante no es contaminante porque sí, tiene que haber una ley que le otorgue esa calidad. Lo que hablamos en la clase anterior. Contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Todo eso es un contaminante. Pero la clave es cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población o a la preservación de la naturaleza. Y entonces, para saber en qué nivel están, tengo que medir. Y para medir, tengo que compararlo con algo, ¿cierto? Y esa es la norma. ¿Qué es lo que es el daño ambiental?
toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. ¿Ya? ¿Qué es lo que es declaración de impacto ambiental? Esto es lo que tienen que hacer las empresas cuando presentan un proyecto. Se presentan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, y dependiendo de sus características se presenta una declaración o un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Aquí vamos a ver lo que es declaración de impacto ambiental. El documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introdujeron, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente, este es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. ¿Ya? Entonces, un documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar. ¿Ya? Después viene el concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que es? Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Entonces, cuando hablamos de que existe la minería sustentable, ojo con lo que estamos diciendo, porque si yo estoy explotando un yacimiento, voy a acabar con sus recursos a los 10, a los 20, 30 años que dure el proyecto. Por lo tanto, no puede ser un proyecto sustentable. Puede que sea amigable con el medio ambiente, pero no sustentable, porque del momento en que yo acabe con el yacimiento, ese yacimiento no se va a renovar. No es un recurso renovable, ¿ya? Como es la energía solar, como es el viento. Entonces, a veces hablamos de minería sustentable o desarrollo sustentable en la minería, hay que tener cuidado con los conceptos. Sustentabilidad implica dejar recursos para las futuras generaciones, ¿ya? Entonces, si yo no estoy dejando recursos para las futuras generaciones, no puedo hablar de algo sustentable. Por eso voy a repetir la definición. Es el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Ahora, yo puedo ser amigable con el medio ambiente, ¿en qué sentido? En que voy a tener el cuidado de cumplir la ley, de no contaminar las aguas, los suelos, y eso puede ser, entre comillas, minería sustentable. Pero en el momento que yo estoy explotando un yacimiento y estoy, finalmente voy a agotarlo, eso no es sustentable, ¿ya? La letra H dice qué es lo que es la educación ambiental, que es clave, ¿cierto?, para que todo esto se pueda llevar a cabo. Es el proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. ¿Ya? Esa es la clave de la educación ambiental. ¿Qué es lo que es el efecto sinérgico? ¿Ya? A veces, por ejemplo, puedo tener un contaminante que en sí mismo no es tan malo, pero al mezclarse con otro contaminante, o quizás ni siquiera es contaminante, pero al mezclarse con un gas determinado, se vuelve mucho más tóxico o incluso inflamable o explosivo, ¿ya? Entonces ahí se produce una sinergia entre los dos componentes, ¿ya? Efecto sinérgico, aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales. Es lo que les explicaba, ¿cierto? A veces un contaminante quizás no es tan malo, entre comillas, pero si se mezcla con otro, se vuelve una bomba. A eso se refiere, ¿ya? Como contaminantes a veces eh, mezclados producen más daños que la suma, ¿cierto?, individual de cada uno de esos contaminantes. Dígame. Ese puede ser como un ejemplo el SO2, ¿o no? Para cuando se produce la lluvia ácida, ¿o no? ¿Cuál sería el contaminante ahí? El SO2, ¿cierto? Y ¿Y el agregado podría ser el agua? claro, podría ser eso, ¿no? Sí, sí, podría ser.
Es decir, pero, aunque el CO2 en sí es contaminante. Claro que con la lluvia, ¿cierto? Lo que hace el agua es condensar, el frío condensa el gas y es arrastrado por el agua y se mezcla en el agua, ¿cierto? Y finalmente se transforma en lluvia ácida. O sea, empieza a llover ácido sulfúrico, básicamente. No es de mucha concentración, pero igual daña y lixiviaría los nutrientes del suelo. Sí, se puede considerar como ejemplo. En la letra I dice estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Esto es cuando ya el proyecto es más grande. El documento que describe pormenorizadamente, o sea, detalladamente, las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental. O sea, mucho más complejo que una declaración de impacto ambiental, ¿se dan cuenta? Porque aquí se tiene que describir el proyecto pormenorizadamente, las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación debe proporcionar antecedentes fundados, eso no dice en la declaración, para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará el titular, ¿cierto? El que está a cargo del proyecto, para impedir o minimizar sus efectos significativos adversos. Entonces, un estudio de impacto ambiental es mucho más complejo, ¿ya? Y generalmente se lleva a cabo para los proyectos más grandes. Evaluación ambiental estratégica. ¿Qué es lo que es eso? Es el procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente, que hoy en día existe, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan y sus modificaciones sustanciales. Entonces, eso es la evaluación ambiental estratégica. Cuando salió esta ley, no estaban todos los estamentos institucionales como para llevarla a cabo. Hoy en día sí están. A partir del 2014 sí están. O sea, existe el Ministerio de Medio Ambiente, existe la Superintendencia de Medio Ambiente, existe el Servicio de Evaluación Ambiental. Además existen los tribunales ambientales, ¿ya? Cuando no se ponen de acuerdo, existen los tribunales ambientales, que no son los mismos tribunales de justicia normales. Son estamentos que la gente está especializada en el tema ambiental. Letra J dice evaluación de impacto ambiental. Es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental que en base a un estudio o declaración de impacto ambiental, según corresponde, ¿cierto?, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Eso es lo que hace la evaluación de impacto ambiental, que la hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Letra K, impacto ambiental. Es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. ¿Ya? Alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Esa alteración puede ser positiva o negativa, ¿ya? No siempre es negativa. Ojo. L, línea de base. Generalmente en todo caso nos referimos a los impactos negativos. L, línea de base. Es la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución. Está súper resumida la definición, quizá no se entienda mucho, pero por ejemplo yo tengo que llevar a cabo un proyecto minero, por ejemplo, en una zona determinada, X. Toda la área de influencia yo tengo que evaluarla previamente para saber cuál es la flora que hay, ¿ah? Cuáles los hongos que hay, si hay algún hongo o alguna planta en peligro de extinción en el área de influencia del proyecto, cuál es la fauna, medir cuál es la cantidad, por ejemplo, de pudús que hay, de cóndores, todo antes de comenzar el proyecto. ¿Por qué? Porque la línea de base me va a dictar cómo debo dejar el día de mañana una vez que termine el proyecto de esa área.
y por ejemplo, si hay una especie que está en peligro de extinción, lo más probable es que me nieguen el proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la línea de base. Y es demoroso hacerla, no se puede hacer en un mes, 2 meses. Porque si yo mido hoy, por ejemplo, la línea de base de un sector, va a ser totalmente distinto al que mida en verano, ¿ya? Porque hay especies que habitan estacionalmente determinadas áreas. Entonces, a lo menos, una línea de base se demora un año en hacerla, ¿ya? Porque tengo que medir ese sector, ese medio ambiente, en sus 4 estaciones. Entonces la línea base es la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad que voy a hacer en forma previa a su ejecución, ¿ya? Justamente para después intentar dejarla lo más parecido a como la encontré. Para eso se hace. O incluso puede ser determinante para que se haga o no haga el proyecto. Por ejemplo, si no hay ninguna especie en peligro de extinción en esa zona, tanto de la flora o de la fauna, lo más probable es que no vaya a tener mayor problema. Pero si hay, por ejemplo, está el sapito de Darwin, en donde existe solamente ahí en todo Chile, bien probable que me la vayan a negar, ¿cierto? Porque voy a impactar negativamente esa zona con mi proyecto. Doble L, ¿qué es lo que es el medio ambiente? Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida de sus múltiples manifestaciones. Es bonita la definición, ¿se dan cuenta? Eso incluye al ser humano. Dice, es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, por ejemplo, las construcciones, los edificios, química o biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación, ya sea por la acción humana o natural, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. ¿Ah? Se demoraron seguramente mucho en lograr esa definición. Medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué es lo que es el medio ambiente libre de contaminación? Es aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo para la salud de las personas. Se dan cuenta que un medio ambiente libre de contaminación no significa que no tenga contaminantes en sí, ni tóxicos en sí, ni que esté virgen respecto del ser humano. No, no se refiere a eso, se refiere a qué es lo que dice la norma. Es aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Entonces la clave es que se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo para la salud. Y eso lo da la norma, finalmente. Mejores técnicas disponibles. La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestra la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y a la salud de las personas. Con tal objeto se deberá considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación. En varias partes de la ley dice que uno tiene que hacer o aplicar las mejores técnicas disponibles. Eso es lo que implica, por eso es importante entender la definición de eso. Es la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, las termoeléctricas originalmente funcionaban con carbón. Producto de la contaminación y de la concientización de las personas, hoy día las termoeléctricas después empezaron a trabajar con petróleo para evitar justamente, para disminuir la polución en la atmósfera. Y hoy en día la mejor forma de trabajar con una termoeléctrica no es ni el carbón ni el petróleo, sino el gas, ¿ya? El gas. ¿Por qué? Porque el gas emite menos partículas contaminantes en menor concentración a la atmósfera. Entonces, eso es lo que debería aplicarse hoy día a las termoeléctricas, ¿cierto? La mejor técnica disponible. Sobre todo cuando estamos hablando de zonas saturadas, y ya van a entender lo que es una zona saturada.
Entonces, con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación, los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país y el acceso en condiciones razonables que el regulado pueda tener a las mismas, ¿ya? Eso cuando les solicitan, ¿cierto?, que aplique la mejor técnica disponible. Eso tiene que ver con el avance tecnológico. ¿Qué es una norma primaria de calidad ambiental? Esto ya lo vimos en parte, ¿cierto? Norma primaria de calidad ambiental. Es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la salud, un riesgo para la vida o la salud de la población. Cuando dice la salud de la población se refiere a las personas, ¿ya? No a las poblaciones de animales. Entonces las normas primarias tienen que ver con normas asociadas al cuidado de las personas. Las normas secundarias son normas asociadas al cuidado del medio ambiente o de la naturaleza, ¿ya? Les explicaba en las primeras clases que empezamos a hablar de la contaminación que las normas secundarias en general son todas menos exigentes las normas secundarias que las normas primarias, ¿ya? Se le da mayor exigencia a las normas primarias porque se valora más la vida del hombre que el de los animales, ¿ya? Hay en países en donde existe una norma nomás. Lo que daña al animal o al ser humano va a dañar también la naturaleza. Entonces, en los países desarrollados generalmente hay una norma nomás. La norma secundaria de calidad ambiental es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles, lo mismo que anterior, ¿cierto?, de sustancias, elementos, energía o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, ¿ya? Cuando hablamos de la preservación de la naturaleza, podemos hablar del suelo, de la calidad de las aguas, ¿cierto? Podemos hablar de alguna especie en peligro. Entonces, involucra todo lo natural, menos las personas. Letra O, ¿qué son las normas de emisión? Son las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. O sea, cuando yo tengo una cañería que sale de mi empresa y va a ser arrojado ese contaminante líquido a un río o a un estero, tengo que medirla ahí, antes de que caiga, ya saliendo de la cañería. Es una norma de emisión, las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medido. ¿Dónde se mide? En el efluente de la fuente emisora. No puedo medirla cuando ya llegó al agua porque ya va a estar diluido, tengo que medirla antes que llegue al agua. Lo mismo con los gases, ¿cierto? Saliendo de la chimenea. Letra P. Entonces, cuando hablamos de normas de emisión, nos referimos a efluentes gaseosos o efluentes líquidos, ¿ya? Preservación de la naturaleza, ¿qué es lo que es? El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país, ¿ya? Esa es la preservación de la naturaleza. Tienen que haber políticas, planes, programas, normas. Si no hay eso, no estamos preservando la naturaleza. Destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. Letra Q. ¿Qué es lo que es la protección del medio ambiente? Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. Mejorar en el caso de que esté dañado, ¿cierto? Y a prevenir y controlar su deterioro en el caso de lugares que aún no han sido dañados. Eso son lo que llamamos protección del medio ambiente. Entonces tienen que haber políticas, planes, programas claros para eso. Si no, no podemos decir que estamos protegiéndolo. Letra R.
recursos naturales. Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. Esos son los recursos naturales, los que me entrega el medio ambiente y que satisface ciertas necesidades del ser humano. Ojo que esas necesidades no siempre tienen que ver con necesidades de consumirlas físicamente, ¿ya? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a un parque nacional, yo obtengo satisfacción, ¿cierto? Espiritual, cultural, emocional, y no estoy deteriorándolo, ¿cierto? Porque estoy paseando por un parque nacional. Reparación, ¿qué es lo que es reparación? La acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas. ¿Ya? Eso es la reparación de algún aspecto del medio ambiente. Por ejemplo, cuando después de que se terminó un tranque relave, yo trato de plantar especies para que el tranque relave no arroje polvo al ambiente por los vientos y por la lluvia, el agua no percole y pueda contaminar las aguas subterráneas. Si yo coloco plantas arriba que se pueden afirmar y vivir en ese medio con contaminación, estoy de alguna forma aplicando esto, que es reparación, porque dice la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser posible, restablecer sus propiedades básicas. Letra T, zona latente. Aquí ya entramos a tierra derecha. Zona latente es aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. Imaginémonos que el máximo permisible, por ejemplo, en una zona determinada es de 400 partes por millón, ¿ya? De algún elemento. De 400 partes por millón puede ser en el agua o en el aire, de algo que es tóxico. Pero lo máximo permitido es hasta 500 partes por millón. Entonces estoy cercano, ¿cierto?, al 100%. Entonces cuando algún elemento contaminante que esté en el aire, agua o suelo, esté dentro del 80 y 100% del máximo permitido, hablamos que es una zona latente, ¿ya? ¿Qué es lo que es una zona saturada? Por ejemplo, Puchuncaví, un ejemplo de una zona saturada, ¿cierto? Aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Aquella en que una o más normas de calidad ambiental, puede ser una de agua y nada más. Basta con que una sea, o puede ser una de aire, una norma de la calidad del aire, esté sobrepasada, o pueden que varias estén sobrepasadas. Eso sería una zona saturada, aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Por lo tanto, yo no puedo colocar a otra empresa que vaya a emitir efluentes a la atmósfera si tengo sobrepasada la norma ambiental, ¿cierto? Legalmente no lo puedo hacer. Lo que puedo hacer es intentar comprar el derecho de otra empresa, cerrar esa empresa y ahí yo instalarme y colocar mi empresa. Ahí podría instalarme, pero tengo que eliminar una, no puedo, si ya está sobrepasada una norma ambiental, no puedo intentar contaminar más aún, ¿ya? Entonces me van a denegar el permiso para instalar mi proyecto. Artículo 3. Y si voy a instalar una empresa en una zona latente, van a ver si yo voy a sobrepasar con mis emisiones, ya sea la atmósfera, el agua, la norma que está entre un 80 y un 100% del valor máximo permitido, van a tener que ver, evaluar, predecir si con mi proyecto se va a sobrepasar la norma. Si se va a sobrepasar, obviamente no me van a dejar sacarlo. Artículo 3. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley. ¿Ya?
Esto en base a un principio internacional que dice que el que contamina paga, ¿ya? El que contamina debe pagar. Eso es un principio internacional de medio ambiente. Entonces dice que sin prejuicio de las sanciones que señale la ley, que pueden ser del Código Penal o de otro código, todo el que culposa o dolosamente, culposa cuando lo hace adrede, ¿cierto? O dolosamente tienen que ver con la negligencia. Todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente a su costo, si ello fuere posible, obviamente, e indemnizar a las comunidades perjudicadas, por ejemplo, en conformidad a la ley. Artículo 4. Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias ambientales, voy a repetir eso, los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, ¿ya? Entonces, dentro de lo que hablamos como medio ambiente, estamos por ley, el Estado tiene que resguardar, por ejemplo, las comunidades nativas donde vivan, el lenguaje, las costumbres que ellos tienen, eh, porque es un patrimonio además cultural del país. Eso también tiene que ver con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, en general, las comunidades nativas se les considera como parte del medio ambiente, ¿ya? Artículo 5. Las medidas de protección ambiental que conforme a sus facultades dispongan ejecutar las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias, ¿ya? Las medidas de protección ambiental que conforme a sus facultades dispongan ejecutar las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias. Todo tiene que estar de acuerdo a la norma y no puede ser porque a uno quiere que salga una semana antes o le quiere dar más plazo a un amigo, eso no sirve. Cuando dice el artículo 4 que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, se refiere a que hay que sociabilizar los proyectos antes de que salgan de que se aprueben. ¿Para qué? Para que las comunidades se enteren de lo que va a ocurrir, se enteren de los pros y los contras y puedan ayudar a decidir si se va a permitir o no ese proyecto en su área de influencia. A eso se refiere. Cuando dice después los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias ambientales. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Por ejemplo, el Servicio de Salud, es un órgano de Estado. Las municipalidades, es decir, independiente de las leyes ambientales y las normas, también hay permisos sectoriales que tiene que eh, aprobar, como por ejemplo, qué sé yo, si voy a colocar una empresa, tengo que pasar por el servicio de salud, tengo que pasar por el tema de los impuestos, el tema de la creación de la empresa, ¿ya? Entonces esos son los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias ambientales. O sea, el proyecto puede estar, entre comillas, aprobado, pero si no tengo la aprobación por parte de la municipalidad, por parte del servicio por parte del servicio de salud local, permisos municipales, a eso se refiere cuando habla de competencias ambientales de órganos del Estado. Todo eso tiene que ser aprobado previamente. El tema del DEA o del estudio de impacto ambiental es solamente desde el punto de vista de la ley ambiental, pero hay otras leyes que uno debe cumplir cuando quiere levantar un proyecto o una empresa que haga tal o cual cosa, ¿ya? Esos son los permisos sectoriales que también deben cumplirse. Título 2, de los instrumentos de gestión ambiental. Párrafo 1, de la educación y de la investigación.
Artículo 6. El proceso educativo en sus diversos niveles a través de la transmisión del conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos, ¿ya? Eso en parte es el tema de la educación ambiental. Artículo 7. Los fondos de investigación científica, desarrollo tecnológico y social que tengan asignados recursos en la Ley de Presupuesto de la Nación podrán financiar proyectos relativos al medio ambiente sin perjuicio, perdón, de sus fines específicos, ¿ya? Sin perjuicio de sus fines específicos. Párrafo 1 bis de la evaluación ambiental estratégica. Artículo 7. Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71 decida. Entonces, esto tiene que ver mucho con la estrategia de gobierno, ¿cierto? Del gobierno que esté, pero obviamente tiene que someterse a las leyes del gobierno de turno. En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales. Todos estos planes reguladores que tienen que ver con, por ejemplo, el planes de uso de suelo, tienen que ver si se están cumpliendo la normativa ambiental, si está de acuerdo a la evaluación ambiental estratégica. Planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo. Por ejemplo, muchos aprobaron, por ejemplo, la construcción del Hotel Piqueros, en Punta Piqueros, pero hay un tema ahí de borde costero que está no aprobado, ¿ya? Dice zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas. Manejo integrado de cuencas se refiere a las cuencas que reciben las aguas lluvias y las nieves en la cordillera para el uso del ser humano y de la naturaleza, ¿ya? Las cuencas, por ejemplo, la cuenca hidrográfica de la Aconcagua, a eso se refiere, cuenca hidrográfica del Cachapoal. Entonces, en todo caso, siempre deberán, repito esa parte, deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. En esta situación, el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el gobierno regional o el municipio o cualquier otro organismo de la administración del Estado respectivamente. Si yo quiero levantar una villa en una zona que es de uso agrícola, aquí entra en juego lo que le acabo de leer, ¿ven? La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación. En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas en los proyectos afectados por la política o plan. En el caso señalado, en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial elaborados por la autoridad competente. En la etapa de aprobación, se deberá aprobar un anteproyecto de política o plan que contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio de Medio Ambiente para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable. Aquí, y de acuerdo al artículo anterior,
entonces, habla de la coordinación que tienen que tener los estamentos del Estado respecto a un proyecto y cada uno de acuerdo a su expertise y cómo le toca ese plan a ellos. Por ejemplo, cuando se aprueban 1, 2, 3, 4 moles en una manzana, prácticamente, como está en Viña, hay que hacer un estudio ahí fuerte de qué pasaría si el 10% de los autos que están estacionados en un momento dado salen de todos esos moles. ¿Qué va a ocasionar? Va a haber circulación, va a provocar tacos. Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Es un ejemplo de lo que acabo de leer. Sin perjuicio de que obviamente siempre hay compadrismo y hay cosas que se hacen mal, ¿cierto? Artículo 7. Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar qué cosa. Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de evaluación. Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los informes ambientales de las políticas o planes. La forma de participación del público interesado y forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior. Esta forma de publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los afectados y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos de la política o plan, así como de su reformulación posterior. ¿Ya? Entonces, todo esto es referido a un reglamento. Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación. Artículo 7. Quater. La etapa de aprobación de la política o plan culminará con una resolución del Ministerio Sectorial. Depende de qué ministerio se esté hablando, del de Vivienda, se esté hablando del Ministerio de Salud, ¿ya? Por eso dice sectorial. La etapa de aprobación de la política o plan culminará con una resolución del Ministerio Sectorial, en el cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficiencia del plan o política, y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo. Las cosas que no las vayan entendiendo a la primera, espero que ustedes después las escuchen o las lean, ¿ya? Voy a dejar la ley, la voy a subir a la plataforma para que las puedan repasar. Párrafo 2. Del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Esto es lo que nos compete directamente, porque los proyectos mineros son proyectos que son susceptibles, ¿cierto?, de dañar el impacto ambiental, el medio ambiente, perdón. Son susceptibles de impactar negativamente el medio ambiente. Artículo 8. Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido por la ley. Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, lo que les hablaba, ¿cierto?, los organismos sectoriales o municipales, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de este párrafo y su reglamento. Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del gobierno regional, del municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, obviamente, si estoy cerca de la costa, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado.
Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo señalado en el párrafo 1 bis de este título. Corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como la coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos o pronunciamientos a que se refiere el inciso anterior. Artículo 9. El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una declaración de impacto ambiental o elaborar un estudio de impacto ambiental según corresponda. Aquellos no comprendidos en dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo. Las declaraciones de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental se presentarán para obtener las autorizaciones correspondientes ante la comisión establecida en el artículo 86 o comisión de evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las declaraciones o los estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En caso de dudas, corresponderá al director del Servicio de Evaluación Ambiental determinar si el proyecto o actividad afecta zonas situadas en distintas regiones, de oficio o a petición de una o más comisiones de evaluación o del titular del proyecto o actividad. El proceso de revisión de las declaraciones de impacto ambiental y de clasificación de los estudios de impacto ambiental considerará la opinión fundada de los organismos con competencia ambiental en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, para lo cual la comisión de evaluación o el director ejecutivo del servicio, en su caso, requerirá los informes correspondientes. Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias. Artículo 9 bis. La comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación, en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En todo caso, dicho informe deberá contener los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia, que son los organismos sectoriales, que participaron en la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. ¿Ya? Ellos pueden dar recomendación de aprobación o rechazo del proyecto, por ejemplo, la municipalidad o el servicio de salud o, u otro organismo con competencia ambiental, como la autoridad marítima, etc. El incumplimiento al señalado en el inciso anterior se considerará viciado o vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental, o sea que no se considere a los, los servicios sectoriales para la aprobación del proyecto. Artículo 9 ter. Los proponentes de los proyectos o actividades en sus estudios o declaraciones de impacto ambiental deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal. ¿De qué forma van a ayudar en los planes o políticas de desarrollo regional o comunal este proyecto? La comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar el pronunciamiento al gobierno regional respectivo, así como las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que estos señalen si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal respectivamente. Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles
de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Ojo, aquí no se refiere si tienen que ir como declaración o como estudio, solamente estamos hablando de cuáles son los proyectos que tienen que o que pueden causar impacto ambiental. Fíjense, artículo 10 es clave dentro de la ley. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Por ejemplo, letra A, acueductos, embalses o tranques y sifones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero construir un tranque o un sifón o un embalse o un acueducto, según el artículo 10, pueden ser susceptibles de impacto ambiental, por lo tanto, tienen que pasar por la evaluación de impacto ambiental del servicio. Letra A dice, acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Por ejemplo, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración significativos de cuerpos o cursos naturales de agua. Todos esos tienen que someterse al CIA. Fíjate que no te está hablando de la cantidad ni la calidad en que voy a hacer eso. Dice simplemente los tipos de proyectos, ¿ya? Embalses, tranques, acueductos, sifones, presas, drenaje, desecación, dragado. No dice cuánta cantidad voy a dragar. Todavía no llegamos a eso. Letra B. Dice alteración, perdón, en la letra A dice alteración significativo de cuerpos o cursos naturales de agua. Imaginemos que quiero sacar agua de una laguna natural. Por ejemplo, la laguna de Chungará, allá en la primera región. Y sabemos que es un cuerpo de agua protegido, ¿cierto? Obviamente va a entrar a un estudio de impacto ambiental. Letra B, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Es decir, las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje necesitan subestaciones para bajar el voltaje, para el uso de esta energía. Se transmite en alto voltaje para poder llevar la energía a lugares distantes, pero yo tengo que bajar esa energía a un voltaje admisible, ¿cierto? De 380 o 220, dependiendo si va a ser industrial o domiciliario. Letra C, centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Bueno, aquí se está hablando de un nivel, ¿cierto?, de producción de energía. Centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Dejémosla en 2,5 megawatts o en 2,8 y con eso bypasean la ley, ¿se dan cuenta? Letra C, centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. D, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Obviamente tienen que pasar por una evaluación ambiental. Letra E, aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio donde se echan encima, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. Ojo ahí, es el pero, que pueden afectar áreas protegidas. Letra F, puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos, todos pasan por evaluación ambiental. No te dice cuántos barcos van a poder pasar o cuántos van a poder atracar. Está hablando simplemente puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. Letra G, proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. Proyecto de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. Letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, ¿ya? Que están latentes en cuanto a que una norma está entre un 80 y un 100% del máximo, o en una zona donde a lo menos una norma esté sobrepasada, ya sea de aguas o de atmósfera, una norma de gases atmosféricos o una norma de contaminación de agua. Letra I, aquí estamos nosotros, ¿cierto? Proyecto de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, ojo ahí,
explotaciones, plantas procesadoras, o sea, las plantas de tratamiento de los minerales, y disposición de residuos y estériles. Ahí tenemos los tanques de relave, ¿cierto? Los botaderos, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Entonces ese es el punto que nos toca a nosotros como mineros, ¿cierto? O metalúrgicos. Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, o sea, incluso en la zona de, cuando estoy prospectando un yacimiento, todavía no lo estoy explotando, también puede incluir impacto ambiental, por lo tanto tiene que ir a una declaración de impacto ambiental. Explotaciones, obviamente que sí, va a depender del nivel de explotación, no estamos hablando de un pirquén, ¿cierto? Plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles. Disposición de residuos y estériles. Ahí entran los tanques de relave, los botaderos, ¿cierto? Los botaderos de escoria, así como la extracción industrial de áridos también, turba o greda, que se sacan, por ejemplo, a orilla de los ríos. Ya, chiquillos, yo creo que ya estoy medio seco ya, así que lo vamos a dejar por hoy hasta acá. Chao, profe. Chao, nos vemos. Saludos.